En el día de ayer, tanto en la mañana, en el programa Mañana Boreal, como en Q en la noche, nosotros comentábamos el caso de la ley aprobada de urgencia por parte del Congreso de la República, que fue un proyecto sometido por el senador de la provincia de Duarte, Franklin Romero, de que el Estado Dominicano pagara obras sin contratos, que en principio eso causa suspicacia, realizadas por contratistas, vamos a decir así, pero en este caso sin contratos y otras con contratos, que están en mora en el Estado. Esto, al profundizar en el proyecto y ver cuál es la realidad, en principio yo mismo dije, pero ven acá, ¿cómo van a crear un marco legal que permite que se le pague, por ejemplo, a gente que tiene cercanía con el poder, que pueda colar sin un filtro obras que no se hayan realizado? A mí me deben, o yo hice tal cosa, y que no se pueda verificar, que era lo que alegaban algunos legisladores de la oposición. Sin embargo, ahondando en la misma ley y el origen de la iniciativa, encontramos con que esto fue una ley elaborada en coordinación con el Colegio de Arquitectos e Ingenieros y Agrimensores, el CODIA. El CODIA, preocupado por esta deuda que asciende a un poco más de 2.000 millones de pesos, planteó la necesidad de recurrir a la legislatura para que el Estado Dominicano honre esos compromisos que están documentados a través del CODIA. Obras que se le hicieron al Ministerio de Obras Públicas, al Instituto de Auxilios y Vivienda, el INDI, a la Oficina Supervisora de Obras del Estado, a la Junta Central Electoral y a otras instituciones del Estado. Está detallado, inclusive, la cantidad de contratos de obras realizadas o contratos firmados por las distintas instituciones con los números de cada una de las cantidades que tienen pendientes de pago. Visto desde ese ángulo, es una iniciativa que ni siquiera debió de existir, Benito. Porque es que el Estado, siempre hemos dicho que el Estado Dominicano es el principal pícaro que tiene nuestro país. Y a raíz de esa mora y esa tendencia del Estado a deber, es que se crea el escenario para la corrupción que vimos en el caso del Calamar, donde propiedades que fueron expropiadas por el Estado Dominicano hace 60 o 100 años, todavía se le debían a los herederos de los propietarios de esos terrenos, como es el caso de los terrenos del Aeropuerto Internacional de las Américas, los barrios que se han querido vender con la gente adentro, en el gobierno pasado de Danilo Medina, todo lo que ha significado el cobrarle una deuda al Estado a través de un segundo que generalmente se queda con el 50%, y eso es un acto de corrupción. Entonces, en ese tenor, creo que es una buena iniciativa y ojalá podamos acabar con esa costumbre, esa mora del Estado Dominicano para pagar. Inclusive, en el gobierno de Danilo Medina, aunque la ley de compras y contrataciones establece que para usted llamar a licitación para adquirir un bien o un servicio del Estado, la institución que llama a concurso tiene que apartar los fondos y decir que esos fondos están ahí en su presupuesto para el pago de esa licitación. Con todo y eso, el Estado dura muchísimo para pagar, violando su propia ley. Y se hizo un decreto por parte del presidente Danilo Medina y otro decreto por parte del presidente Luis Abinader que obliga a las empresas a hacer la separación o la apropiación de los fondos a la hora de llamar a una licitación para evitar precisamente esto que estamos viviendo. Porque esto es fuente de corrupción. Esto es terreno fértil para la extorsión y para aquellos que viven de identificar
¿Cuánto te debe el Estado a ti? A mí me debe 20 millones de pesos. ¿Y de qué obra? Bueno, yo hice tal obra. ¿Y desde cuándo? Ah, eso hace como 20 años. ¿Y qué pasó? Me lo pasaron a deuda pública. Y esa deuda pública es un montón de folder. Ay, Dios mío. Que cuando usted cayó ahí, si no hay uno que se dedique a buscar ese expediente y a ponerlo con la amistad del ministro de Finanzas o el Contralor de la República, hay que darle tanto a este, tanto a este, tanto a este y tanto a mí. Y de los 20 millones de pesos yo lo dejo por 8. Ay, Dios. Y los otros 10, los otros 12, tengo que repartirlo. Eso es un terreno para la corrupción. Ojalá que esto selle y cierre ese capítulo del Estado Dominicano y que podamos trabajar, que el Estado Dominicano entienda que nadie tiene que estar financiándole obras al Estado, que no sean instituciones de intermediación, porque la misma contratación sin presupuesto permite una sobrevaluación porque hay que ponerle el costo al dinero. Pero si usted le dice, le vamos a pagar a tiempo, yo sé que Eduardo Estrella no es de los que le gusta acumular deudas. Y cuando Obras Públicas, bajo por lo menos esa égida de Eduardo Estrella, vaya a licitar, seguro que tiene el dinero ahí. Porque Eduardo está hecho en la vieja escuela. Sí. De la vieja escuela. Y aparte que es así. Que eche el pleito. Dije, no, que son 8.000. No, pero yo tengo 6.000. No. Es así, Eduardo. Un ladrillo. Entonces yo pienso que quería hacer el comentario sobre este proyecto de ley porque a primera instancia, a primera vista, lo que uno dice, ya con tantos actos de corrupción que hay aquí se está sembrando y abriendo la puerta para que entre en juego otro capítulo de corrupción, a pagar obras que no tienen contratos, pero si hay constancia de que ese trabajo se realizó en educación, en obras públicas, en el MIVEP, en el INVI, donde sea, bueno, pues hay que pagarla, hay que pagarlo. Que tiene 30 años, pero se debe, es más, debían cobrarle los intereses, como hace Impuestos Internos. Bueno. Y Mora también. También, sí. Mire, Atahualpa, se hizo un estudio donde, bueno, ya es algo que es muy conocido, lo tenemos muchos años escuchando hablar de ocurrir un terremoto en Santiago, lo que podría ocurrir. Este estudio es muy reciente, donde habla de que Santiago no soportaría un terremoto de 7 grados. Este estudio lo hicieron especialistas de la talla de Luis Peña, el ingeniero Erwin Vargas, Eric Mercedes, Arcadio Rodríguez y Ashley Morales. Pero ya sabemos que este estudio tiene no sé cuántos años, ya vivimos todos los años, traemos esta información y volvemos a hablar de ocurrir en Santiago un temblor, un terremoto de esta categoría, podría ser muy mortífero, no solo mortífero, sino también cuantioso en cuanto a vidas y lo material. Pero ellos en este caso enfocan puntos que eso es interesante, porque en la mayoría de estudios no hablan en cuanto a que Santiago no está preparado, no tenemos la cantidad para accionar en caso de un temblor de esta categoría o un caso en esta categoría. Es tan así, señores, miren, que ellos dan hasta datos que, bueno, llaman la atención. Yo no podría decir que esto es cierto, lo que sea, pero es una información que dan ellos según el estudio que realizaron. Dice que se producirían 2.600 fallecimientos, 97.200 heridos y 6.200 colapsos o derribos de casas y edificaciones con una pérdida material superior a las 10.000 millones de dólares. Estas son las informaciones porque hablan de que Santiago tiene ya tiene un crecimiento de más de 1 millón de personas en Santiago. Esta información es interesante, presenta algunos temas porque en el caso de las informaciones que está prestando este caso, dan datos de que Santiago debería prepararse mejor en cuanto a la tecnología que se debe usar en casos de un terremoto de esta categoría, que ya deberíamos estar más actualizados
para poder presentar casos como este o enfrentar casos como este. El amigo Ervin Vargas, el arquitecto Ervin Vargas, me hizo llegar Ese estudio. Bueno, no es un estudio básicamente, es la capacidad de respuesta Exacto, sí, que exactamente. tendría la ciudad de Santiago si se produjera un sismo de esa magnitud en esta parte de la isla. Y se habla de las limitaciones que hay y de lo que no se ha podido ir haciendo para crear las condiciones, ya que existe esa amenaza y que está inclusive hasta fuera de rango el tema del famoso terremoto grande, partiendo de la periodicidad que ha existido con sismos de alta intensidad en la región del Cibao y sobre todo en Santiago. Se ha mostrado preocupación justamente por el tema de la capacidad de respuesta que tenemos, tanto en albergues como en edificaciones preparadas para albergar, para recibir a personas que puedan resultar dañadas, la fragilidad de edificaciones construidas en la misma franja de la falla. Todo eso está, no he tenido tiempo de leerlo completo, el trabajo que me envió el arquitecto Ervin Vargas, pero ya lo vamos a comentar un poquito más adelante. Me alegro que tú trajeras el tema, porque me recordaste que empecé a leerlo y lo dejé para más adelante. Tenemos que ir a una pausa breve y regresar en el segmento de cierre. Por favor, quédese con nosotros ya hasta el final.